Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva novenal. Monster Pet Evolution Synopsis. Hace 3 años, los animales y las plantas en la Tierra sufrieron cambios locos e inexplicables que incluyeron transformaciones, reversiones y la adición de especies de otro mundo. Y fue el comienzo de un nuevo tipo de profesión en la nueva generación de la humanidad. Monster Trainers, personas especializadas en domesticar monstruos. En su cumpleaños número 18, el protagonista de la historia, Gao Pen, de repente recibió la capacidad de poder ver el marco de datos de atributos de los monstruos. Con su habilidad, aspiraba a convertirse en el entrenador de monstruos más fuerte que haya existido mientras buscaba un método para revivir a sus padres. Capítulo 1. Araña de placa gris rayada con una mochila escolar roja, Gao Pen sacó una tarjeta llave. Timbre. Hubo un crujido de una puerta de metal desgastada cuando Gao Pen entró en el edificio. El edificio era un poco viejo, con trozos de basura apilados en el piso. Afortunadamente, no emitieron ningún olor extraño. De pie bajo la tenue luz, Gao Pen bajó la cabeza y miró al suelo. Una sombra negra de aspecto feroz se proyectaba en el suelo que hacía movimientos de tracción y estiramiento continuamente. Gao Pen frunció el ceño y levantó la vista. Había una araña gigante del tamaño de una piedra de molino descansando junto a la luz del techo. Tenía una telaraña blanca grisácea en todo el techo de la escalera, y tenía los ojos rojos sangre visibles que brillaban a la luz. Gao Pen suspiró. Parece que la pequeña araña criada por la abuela Chen escapó nuevamente. Esta será la 7ª vez este mes, supongo. Acostumbrado a ver a este fugitivo, Gao Pen continuó como si no viera nada y subió las escaleras, pero cuando dejó el sonido de la araña detrás de él, Gao Pen se detuvo de repente como si pensara en algo. Un poco vacilante, Gao Pen se dio la vuelta y miró a la araña gris gigante que se deslizaba por el techo. Esto, ¿parece una araña de placa gris rayada? Recuerdo que la maestra dijo que esta es una criatura relativamente amable. Gao Pen parpadeó y dudó por un momento. Luego dejó la mochila, sacó un trozo de papel, lo aplastó y sacó un encendedor del bolsillo. Gao Pen frunció los labios y volvió a dudar. Después de todo, no importa cuán gentil fuera esta araña de placas grises rayadas, seguía siendo la mascota criada por la abuela Chen desde arriba, no. Ese no es el punto principal. No importa cuán gentil fuera, todavía era un monstruo. Antes del cambio en el planeta Tierra, incluso un monstruo de nivel normal podría haber rivalizado con leones y tigres como depredadores en la cima de la cadena alimentaria. Si Gao Pen enojara a este monstruo, en este hueco de la escalera sin ningún lugar donde escapar, sería como un cordero esperando la matanza. Suspirando de nuevo, Gao Pen sacudió la cabeza y se dio la vuelta, subiendo las escaleras. De repente, a la velocidad del rayo, Gao Pen encendió la bola de papel con su encendedor y la arrojó hacia el techo detrás de él. Luego, huyó como un loco por las escaleras. Recuerdo que el señor Zhang dijo que estas criaturas tenían personalidades gentiles. Sí. Un sonido chirriante y enojado repentinamente vino de atrás. Gao Pen, que estaba corriendo escaleras arriba, echó un vistazo detrás de él cuando se dio la vuelta. La araña de placa gris rayada había caído al suelo de la escalera. Con sus 8 patas deslizándose en un frenesí, la araña trepó frenéticamente a otra pared. En la dirección opuesta a la que huyó la araña estaba la bola de papel en llamas, que se fue quemando gradualmente. Los ojos de Gao Pen se iluminaron y su corazón latía con fuerza. La araña de placa gris rayada realmente tenía miedo al fuego. ODMN. Lo que apareció en su mente realmente no fue producto de su imaginación. En este momento, Gao Pen sintió que era uno con el viento mientras corría escaleras arriba. Detrás de él, la araña de placa gris rayada emitía chillidos extremadamente furiosos. Ah, el señor Zhang me mintió. ¿Quién dijo que estas cosas fueran gentiles? Actualmente, la mente de Gao Pen estaba acelerada, pero no se atrevió a frenar sus pasos. Tener este tipo de monstruo enojado persiguiéndolo no era broma. Si lo alcanzaba, podría romper fácilmente su cráneo o derramarle las tripas si no tenía cuidado. Este era un monstruo de una dimensión diferente. Durante el comienzo de la transformación de la Tierra, muchos humanos murieron a manos de estos monstruos. No importa cuán gentiles puedan parecer ahora, no cambió el hecho de que eran monstruos. A medida que los sonidos detrás de él se acercaban, Gao Pen podía escuchar claramente el impacto causado por la araña de placa gris rayada antes de que cada uno saltara por la escalera. Era como tubos de acero golpeando el suelo. Un piso más hasta que llegó a casa. Casi ahí.
La araña de placa gris rayada con ojos rojos como la sangre abrió y cerró sus feroces mandíbulas. Sus patas de araña fuertes y bien formadas eran como resortes, que se doblaban hacia abajo y luego saltaban hacia arriba con gran fuerza. Cada uno de estos saltos podría cubrir 4 o 5 tramos de escaleras. Se estaba acercando cada vez más a Gao Pen, SSSSS. Un silbido dominante y enojado impregnaba las gruesas paredes y llenaba toda la escalera. Era un sonido profundo y dominante. Las patas de la araña de placa gris rayada que acababan de comenzar a doblarse en preparación para saltar momentáneamente se congelaron. La araña se detuvo. Sus ojos rojos sangre dejaron de parpadear y comenzó a producir una cadena de chirridos bajos de su boca. Pero el monstruo que hizo el sonido antes no volvió a silbar. Después de un momento de vacilación, los ojos rojos sangre de la araña comenzaron a brillar de nuevo. Con incertidumbre, la araña levantó una de sus patas para subir las escaleras. SSSSS. Como provocado, este silbido sonaba aún más enojado que el anterior. Cicicici, retrayendo su pata levantada, la araña de placas grises a rayas saltó por las escaleras y huyó. Gao Pen dejó escapar un suspiro y se limpió el sudor de la frente. ¿Por qué la araña corrió escaleras abajo? ¿Podría haber sido todo un juego de etiqueta para la araña? ¿Persiguiéndome por diversión y felizmente volviendo a su web después de ver que ya casi estoy en casa? Pensó Gao Pen. Gao Pen se frotó la barbilla. Incluso él no creía las tonterías que acababa de pensar. Gao Pen sacó sus llaves y abrió la puerta. Estoy de vuelta, dijo con una sonrisa brillante en su rostro. Gao Pen abrió la puerta de una casa vacía. Estaba tan tranquilo que parecía que estaba en un mundo habitado solo por él. Se colocó un sofá marrón grisáceo en la sala de estar. Enfrente había un televisor bastante viejo. La casa estaba limpia por dentro, con decoraciones y muebles mínimos. Era fácil ver que el dueño era diligente y limpiaba el lugar con frecuencia. Ajustando su estado de ánimo, Gao Pen respiró hondo y abrió la puerta del dormitorio. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando el resplandor de la fuerte luz del sol y dando a la habitación un aspecto tenue. La cama de la habitación estaba ordenada y ordenada. La cara de Gao Pen estaba iluminada con una sonrisa y felizmente dijo: mamá, finalmente llegué primero en clase para mis exámenes. Ustedes deben estar muy felices. Gao Pen estaba hablando con una foto en blanco y negro enmarcada. En el marco de la foto había una foto de una pareja. El macho parecía elegante y gentil mientras que la hembra parecía digna y virtuosa. La pareja sonrió alegremente, como si a través de este delgado trozo de papel, las personas de dos mundos diferentes pudieran hacer contacto visual entre sí. Pero las dos personas en la foto no respondieron a Gao Pen. Simplemente sonrieron con la misma sonrisa inmutable en sus rostros. Gao Pen puso una sonrisa orgullosa con fuerza. Los resultados de mi escuela siempre han sido malos, y ustedes a menudo me regañaron por eso. Pero ahora, finalmente soy el primero en clase y el cuarto en el grado. Ustedes deben estar muy felices, ¿verdad? Ya no tienes que preocuparte por mis estudios, dijo Gao Pen, mientras sus ojos comenzaron a enrojecerse. El adolescente con ropa delgada simplemente se paró en el medio de la habitación, sus pensamientos vagando en el silencio. Fue solo cuando el cielo se oscureció que el adolescente volvió en sí. Con una sonrisa de disculpa en su rostro, le dijo a la pareja en la foto: mamá, la escuela está organizando una excursión mañana, así que probablemente no volvería por unos días. Pero no te preocupes por mí. La escuela ha contratado guardaespaldas profesionales para garantizar nuestra seguridad. Me aseguraré de tener cuidado. Escuché que esta vez, la escuela ha contratado guardaespaldas de Blue Shield Protection Company. Según lo que he escuchado, la agencia de protección Blue Shield tiene muchos entrenadores de monstruos. Si pudiera convertirme en uno también, eso sería lo mejor. Al menos la mitad de mis compañeros de clase esperan convertirse en Monster Trainers. En una habitación oscura, un adolescente delgado y de aspecto frágil habló consigo mismo frente a una fotografía. Agitó las manos mientras hablaba, claramente de muy buen humor. Sus ojos también brillaban, encarnando su anhelo por el futuro y su deseo de fortalecerse. Pero nadie respondió sus palabras. Cómo deseaba, en ese momento, que alguien pudiera darle el visto bueno, o algunas palabras de aliento. Incluso si las personas en la foto aparecieran solo para oponerse a sus planes para el futuro, todavía sería maravilloso para él. Pero no sucedió. La pareja en la foto permaneció en la foto, sonriendo cálidamente, uno al lado del otro. La sala se calmó.
Todo lo que quedaba era el sonido de la respiración del adolescente. El adolescente de repente sintió un poco de frío y se frotó los codos con las dos manos, luciendo abatido. Pero muy pronto, la atmósfera deprimente fue impresionada por una sonrisa soleada y segura en su rostro. Volvió una vez más a ser el brillante y optimista adolescente que era. Al salir de la habitación, Gao Ben cerró cuidadosamente la puerta de la habitación, como para evitar molestar a la pareja en la foto. Nadie lo vio. Podría haber sido un truco de la luz. Pero por un momento, la sonrisa en los rostros de la pareja en la foto parecía más feliz y dulce. Capítulo 2. 100 pies con garras amarillas y dorso morado. Dazi. Sal rápido. ¿Fuiste tú justo ahora? Gao Ben gritó con entusiasmo cuando regresó a su habitación. Al escuchar la voz de su maestro, Dazi, a quien Gao Ben estaba llamando, simplemente permaneció un rato perezosamente en el suelo. Solo después de que Gao Ben lo instó un par de veces más, Dazi salió de debajo del sofá con cansancio. Se reveló un caparazón de color morado oscuro que, bajo la luz de la lámpara, emitía un color oscuro y borroso. Las extremidades de color amarillo pálido con garras emitían un sonido nítido mientras se movían por el suelo, similar al sonido de los dedos tamborileando sobre una mesa. Este 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura era lo que Gao Ben llamaba cariñosamente Dazi porque su cuerpo era grande y también porque tenía la apariencia de un 100 pies de color púrpura. Muy bien, en realidad era solo una versión gigante e hinchada de un 100 pies. Pero este 100 pies con garras amarillas y espalda púrpura fue la única mascota que sus padres le dejaron. Gao Ben todavía recordaba cuando sus padres llevaron a Dazi a casa 3 días después de que la tierra cambiara. En aquel entonces, Dazi no estaba cerca de su tamaño actual. Era simplemente la longitud de un palillo. En aquel entonces, el caparazón de Dazi todavía era de color púrpura claro, con un pequeño tinte rosado, lo que lo hacía bastante lindo de ver. Gao Ben sacudió la cabeza y expulsó los extraños pensamientos de su mente. Agachó la cabeza para mirar al actual Dazi. Con una longitud corporal de alrededor de 2 metros, el ancho de una palma y unas feroces mandíbulas en la cabeza que se rompían constantemente, Dazi parecía todo menos lindo. Incluso sacarlo a caminar a plena luz del día podría asustar a una vieja abuela hasta las lágrimas. Los globos oculares negro azabache de Dazi eran bastante llamativos, ya que Gao Ben sabía que su visión era pobre. Cuando se movía, Dazi confiaba en el par de antenas púrpuras que se balanceaban constantemente sobre su cabeza para dar sentido a su entorno. Este par de antenas permiten a Dazi oler, detectar vibraciones e incluso diferenciar entre sonidos. Aunque Dazi tenía una apariencia feroz, Gao Ben no le tenía miedo en lo más mínimo. Después de todo, este chico había crecido bajo su cuidado, y fue su único compañero en esta casa durante 3 años completos. Lo más importante, fue la última mascota que sus padres le dieron antes de morir. Dazi, ¿fuiste tú quien asustó a esa araña antes? Gao Ben dijo, mientras se ponía en cuclillas y curiosamente acariciaba el frío caparazón de la cabeza de Dazi. Estaba helado al tacto, como una pieza fría de metal. Dazi no le respondió. Las antenas en su cabeza simplemente se balancearon suavemente. A Gao Ben no le importó la falta de respuesta. La inteligencia de Dazi no era alta. Probablemente solo tenía la capacidad de pensar de un niño de 3 años. Dazi no podía entender frases u oraciones más complicadas, pero podía entender algunos comandos simples. Por ejemplo, morder, jugar muerto o girar 3 veces. Aunque Dazi no le respondió, Gao Ben sabía que el zumbido furioso que escuchó antes fue hecho por Dazi. Después de vivir con Dazi durante tantos años, estaba familiarizado con los sonidos que podía hacer. Los monstruos eran extremadamente territoriales. Dazi puede haber parecido suave, pero de acuerdo con lo que enseñaron los maestros de Gao Ben, los 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura eran monstruos extremadamente feroces y viciosos. Al pensar en esto, Gao Ben se golpeó la cabeza. El señor Zhang no pudo haberme mentido otra vez, ¿verdad? Gao Ben pensó sospechosamente. Pero Dazi parecía tan amable y gentil. Mirando hacia Dazi, Gao Ben sacó suavemente sus antenas de color púrpura. Se sentían elásticos, como 2 largos resortes de goma. Dazi puso los ojos negro azabache hacia arriba para mirar a Gao Ben, luego continuó cansada en el suelo, como diciendo: este maestro realmente no tiene nada mejor que hacer. Al observar cuán perezoso era Dazi, Gao Ben tuvo dificultades para creer que era un monstruo feroz y cruel. Gao Ben dudó un poco mientras miraba a Dazi que estaba a sus pies, luego concentró su concentración en Dazi.
Mientras Gao Pen miraba a Dazi, aparecieron filas de información que solo él podía ver ante sus ojos. Nombre del monstruo. 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura. Nivel de monstruo. Nivel 5. Grado de monstruo. Normal. Atributo monstruo. Jin barra veneno. Condición de monstruo. Saludable, feliz. Debilidad del monstruo. Eléctrico. Requisitos para el ascenso a excelente grado. Cristal de núcleo de monstruo de tipo eléctrico de nivel superior a 10, sin incluir el nivel 10, 600 G de madera centenaria, 10 tallos de hierba de sombra, instrucciones de uso. Gao Pen estaba un poco aturdido. En el tiempo transcurrido desde su 18º cumpleaños, se dio cuenta de que había adquirido misteriosamente esta habilidad para ver las estadísticas de los monstruos. Por ejemplo, en la forma de la mesa que apareció frente a sus ojos. Cada monstruo tenía una tabla de estadísticas diferente. Por ejemplo, las estadísticas de la pequeña araña de la abuela Chen eran las siguientes. Nombre del monstruo. Araña de placa gris a rayas. Nivel de monstruo. Nivel 3. Grado de monstruo. Normal. Atributo monstruo. Madera. Condición de monstruo. Saludable, feliz. Debilidad del monstruo. Fuego. Requisitos para ascender a excelente calificación. Y Gao Pen casi muere antes porque se dio cuenta de que una bola de papel en llamas debería contar como un ataque de tipo fuego, y por lo tanto, probó si su nueva habilidad le daba información precisa. Se arriesgó, por ninguna otra razón que no podía contener su curiosidad. Espera, condición monstruosa. ¿Feliz? Entonces esa pequeña araña realmente estaba jugando conmigo. Parece que realmente lo disfrutó, ja. Gao Pen pensó mientras su rostro se oscurecía. En cuanto a por qué Gao Pen no probó su habilidad en su propio Dazi. En primer lugar, no podía soportar hacerlo. En segundo lugar, era difícil encontrar algo que pudiera usarse como un ataque de tipo eléctrico. Podría, por supuesto, romper algunos cables eléctricos para probarlo, pero con cierta consideración, se dio cuenta de que incluso si Dazi no fuera débil contra la electricidad, esos cables aún podrían quemarlo fácilmente. Promoción a excelente grado, murmuró Gao Pen para sí mismo, mientras sus ojos brillaban con anticipación. Los monstruos de excelente grado eran extremadamente raros. Incluso en un grupo de 100 del mismo monstruo, uno podría no encontrar un solo monstruo de excelente grado. Los monstruos de excelente grado y de grado normal no diferían en términos de mera fuerza. Incluso si los monstruos fueran del mismo nivel y especie, un monstruo de excelente grado fácilmente podría enfrentarse a dos monstruos de grado normal al mismo tiempo sin estar en desventaja. Después de la promoción a una calificación excelente, ¿aún sería posible una promoción a una calificación perfecta? La promoción a grado perfecto era de suma importancia, ya que solo los monstruos de grado perfecto podían romper los límites para convertirse en monstruos de nivel comandante. Gao Pen solo había visto monstruos de tales niveles en la web o en la televisión. El poder aterrador de estos monstruos estaba grabado en su mente. Incapaz de contener su emoción, Gao Pen acarició el fresco caparazón de la cabeza de Dazi y dijo con determinación. Dazi, definitivamente te dejaré ascender para ser un excelente monstruo de grado. A los ojos de Gao Pen, Dazi era más que un simple amigo. Él era un compañero. Un compañero que lo había acompañado durante los últimos 3 años solitarios de su vida, y el único compañero que sus padres le dejaron. Gao Pen en secreto apretó el puño. Luego lo soltó cuando se levantó para ir a la cocina. Abrió el congelador y sacó un trozo de carne congelada. La carne congelada estaba dura y tenía trozos de hielo. Sacó un mini hacha de metal de un armario y aseguró la carne congelada en una tabla de cortar de madera especialmente hecha. Don, ton. Las fuertes chuletas del hacha de metal enviaron pedazos de hielo a su alrededor. Después de cortar la carne en 6 pedazos más pequeños, Gao Pen sacó un tazón grande de acero inoxidable. Con un suave movimiento del hacha, los trozos de carne fueron barridos en el tazón. Luego sacó algunas zanahorias de la nevera, las lavó y las cortó en trozos grandes antes de arrojarlas también al recipiente de acero inoxidable. Esta fue la cena de Dazi para hoy. Comía 2 comidas al día, una por la mañana y otra por la noche. La comida de Dazi era simple y cruda, y consistía en trozos de carne cruda y zanahorias, o carne y papas cocidas, para cada comida. Su dieta fue muy variada. Inicialmente, cuando criaba a Dazi, Gao Pen fue muy cauteloso al decidir qué comida darle. Después de todo, antes de esto, nadie tenía experiencia en criar 100 pies monstruos. Al buscar información en internet, Gao Pen descubrió más tarde que los 100 pies son animales que pueden alimentarse de una amplia variedad de cosas.
Por lo general, les gusta comer insectos como gusanos de la harina, grillos, escarabajos, termitas, cigarras, libélulas, arañas, moscas y abejas, así como sus huevos, larvas, crías, etc. Al mismo tiempo, también pueden comer gusanos, lombrices de tierra, caracoles y la carne, las entrañas, la sangre y el cartílago de peces, aves y ganado. Incluso comen alimentos de origen vegetal como cáscaras de frutas, papas, zanahorias, verduras, etc. O incluso leche y pan. Pero Gao Peng era un poco vago por naturaleza. La alimentación de Dazi con carne fresca y vísceras estaba fuera, ya que venían con mal olor y eran difíciles de limpiar. Los errores eran un área que Gao Peng exploró al principio. Solía atrapar insectos en los jardines cercanos y espacios verdes dentro de la ciudad para alimentar a Dazi. Pero a medida que Dazi crecía más y más, descubrió que este método no funcionaría en absoluto. Después de cansarse durante medio día atrapando insectos, todavía no habría atrapado lo suficiente como para darle un aperitivo a Dazi. La carne era más fácil y más simple. Además, podría comprarse en grandes cantidades en el mercado. En cuanto a la compra de insectos en el mercado, Gao Peng tuvo que admitir que si comprara insectos para cada una de las comidas de Dazi, no había forma de que pudiera seguir teniendo a Dazi como mascota. Era demasiado caro. Después de la muerte de los padres de Gao Peng, logró recaudar una considerable suma de dinero del gobierno como pensión. Además de los ahorros que acumularon sus padres, Gao Peng tenía suficiente dinero para vivir de manera segura una vida simple hasta el final de sus años. Pero esto solo fue suficiente para vivir una vida ordinaria, ser una persona absolutamente ordinaria. Sin embargo, después de la muerte de sus padres, Gao Peng ya no podía descansar tranquilo con la identidad de una persona común mientras vivía en un mundo impredecible. Ser ordinario significa ser mediocre, lo que significa ser impotente cuando ocurre un desastre. Capítulo 3. Entrenador de monstruos. El mundo sufrió un gran cataclismo. Era un lugar completamente nuevo. 3 años antes, la Tierra experimentó un cambio drástico que nadie podría haber imaginado. El cielo se oscureció e innumerables grietas negras aparecieron como viciosas garras en el cielo. Estas grietas eran como pedazos de un espejo roto. A través de estas piezas, la humanidad logró ver un mundo vasto e ilimitado. Un gran lugar misterioso estaba más allá de cada grieta. Sin embargo, ninguna máquina humana o hecha por el hombre fue capaz de hacer contacto o entrar en los mundos dentro de las grietas. Inmensas turbulencias espaciales inundaron los alrededores de cada uno. En aquel entonces, cierto país enviaba aviones de combate para intentar entrar en las grietas. Pero incluso las aleaciones de metal más resistentes eran como bloques de construcción frágiles frente a la turbulencia espacial. Fueron fácilmente destrozados y reducidos a pedazos, dispersándose por el cielo antes de desaparecer sin dejar rastro. Ningún otro país se atrevió a acercarse a las grietas después de eso. Medio día después, las grietas desaparecieron por sí solas. Sin embargo, la pesadilla acababa de comenzar. Una por una, las grietas espaciales elípticas aparecieron en todo el mundo. Algunos aparecieron solo temporalmente, mientras que otros fueron permanentes. Cada una de estas grietas espaciales, grandes o pequeñas, actuaba como una puerta que conectaba un mundo con otro. Innumerables mundos se unieron a través de estas puertas, y los monstruos de otros mundos llegaron a través de ellos a la Tierra. Por alguna razón desconocida, ya sea a través del contacto con el aire, con formas de vida de otros mundos, o simplemente porque Dios decidió hacer el ridículo a los humanos, los animales y plantas que originalmente habitaban la Tierra crecieron a un ritmo alarmante. Todos comenzaron a transformarse y evolucionar. Solo la humanidad permaneció sin cambios. Pero justo cuando la humanidad pensó que habían sido abandonados por el mundo, alguien descubrió que había un cambio en los humanos. Un potencial secreto estaba oculto en lo profundo de la sangre y el alma de la humanidad. El contrato de sangre. Con el acuerdo mutuo de humanos y monstruos, ambas partes podrían convertirse en socios que confiaran entre sí y progresaran como uno solo. Eran conocidos como Monster Trainers. Este descubrimiento trajo emoción a la humanidad, así como una nueva moda. Aunque no pudieron obtener los poderes que desarrollaron estos monstruos, pudieron controlarlos. Fue solo por la existencia de los entrenadores de monstruos que los humanos pudieron desarrollar un entorno en el que podrían sobrevivir. Se estaba volviendo cada vez más difícil mantener a raya a esos monstruos tan terroríficos mediante el uso de armas de artillería solo. Lo más importante era que no se necesitaba mucho para convertirse en un entrenador de monstruos.
De hecho, era muy accesible, haciendo de Monster Trainers una existencia común. Cualquiera podría convertirse en un Monster Trainer y cualquiera podría tener su propio monster familiar. Prácticamente todos los hogares criaron uno o dos monstruos. Monstruo era un término general que podía referirse a aquellos que se originan en otros mundos o versiones transformadas de animales y plantas que eran indígenas de la Tierra. Algunos monstruos eran de naturaleza más brutal, poseían comportamientos extremadamente agresivos. Algunos monstruos que eran de naturaleza dócil. Los domesticados por humanos podrían seguir efectivamente las órdenes de sus dueños, al igual que los gatos y perros del pasado. Incluso hubo monstruos que no mostraron agresión en absoluto. Esta era una era de oro que influiría en las generaciones venideras. Un punto de inflexión en la historia humana donde la humanidad podría dirigirse a un territorio desconocido. Gao Pen, naturalmente, no se conformaría con ser una persona normal que pasara su vida sin hacer nada notable. Hay ciertas vistas maravillosas que se observan mejor con los propios ojos, después de todo. La frase "el mundo es tan vasto" ya no era un simple meme. Además de la Tierra, ahora había innumerables mundos que Gao Pen podía descubrir y explorar. Quizás pueda encontrar la capacidad de resucitar a mis padres en otros mundos, murmuró Gao Pen para sí mismo. Esta convicción era como una semilla plantada en lo profundo de su corazón que ahora estaba brotando y creciendo. Él creía que entre los mundos interminables y en las decenas de miles de aviones existentes, definitivamente habría la habilidad que ansiaba. Gao Pen se recostó en el sofá y encendió la televisión. La noticia estaba en marcha, mostrando todo el contenido habitual. Cómo el mundo se estaba volviendo más pacífico, cómo otra área se había convertido en un área segura para la exploración, cómo los humanos encontraron monstruos peligrosos en ciertas áreas y recordatorios generales para que todos procedieran con precaución. Eran las noticias habituales, pero Gao Pen disfrutó cada parte de la misma, guardando todo en la memoria. De repente, cierta noticia le llamó la atención. Según el programa de noticias, la garra escamosa de una bestia gigantesca que sufrió alguna forma de evolución atávica extrema se encontró fuera de una grieta espacial. La existencia de esta superbestia no tenía precedentes. Los científicos especularon que esta bestia era comparable a los dioses que existían solo en leyendas. Posiblemente era una legendaria bestia mítica de nivel emperador que poseía numerosos poderes inimaginables. Con el final del programa de noticias, la escena cambió a una con una dama rubia con un vestido blanco. Ella sostenía una pistola de genes del grosor de un dedo, que tenía un líquido azul cristalino, semitranslúcido que fluía a través de él. Presentamos el nuevo suero de mejora genética familiar de Blue Magic Monster, del grupo United Dragons. Tasa de éxito del 60% en la promoción a una calificación excelente para monstruos de nivel normal, y una tasa de éxito del 20% para monstruos de nivel élite. Usar nuestro producto junto con la atención profesional de Monster Breeders aumentará en gran medida la tasa de éxito. Este es un producto innovador y de la nueva era que mereces tener. Gao Pen apagó la televisión atónito, pero al mismo tiempo ardiendo de anticipación. Con el lanzamiento de este producto, temía que la profesión de Monster Breeder enfrentara un desafío sin precedentes. Pero también podría ser una oportunidad para Monster Breeders para aumentar su relevancia en la sociedad. Después de todo, un monstruo familiar y su entrenador estaban vinculados emocionalmente. Algunos incluso vieron a sus Monster Familiars como su familia. Naturalmente, querrían que sus Monster Familiars fueran lo mejor que pudieran ser. Todo esto solo hizo que la anticipación que Gao Pen sintió en su corazón se hiciera más fuerte. A medida que la tecnología se hizo más avanzada, las ideas comenzaron a surgir en la mente de Gao Pen. Ideas que nunca se hubiera atrevido a pensar eran posibles en el pasado. Quizás algún día aparezca más tecnología futurista, como la resurrección. Apretando el puño con fuerza, Gao Pen decidió que no admitiría ser mediocre. Ser mediocre significaba rendirse. Si algún día los medios para resucitar a la gente estuvieran disponibles, Gao Pen no sería capaz de vivir consigo mismo si dejaba pasar la oportunidad entre sus dedos solo porque no había trabajado lo suficiente. Después de preparar la cena de Dazi, Gao Pen fue a la sala de estar y golpeó el tazón de acero contra el suelo, emitiendo un fuerte y claro sonido de pen 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 pen. Dazi ya olía la comida con el par de antenas sobre su cabeza, que se balanceaba sin parar. Oyó el sonido del cuenco de acero y se escabulló. Usando sus maxilípedos contra los bordes, envió la mitad superior de su cuerpo al tazón. Sus afilados colmillos eran como un gran par de tijeras, cortando la comida en pequeños pedazos antes de tragársela en su vientre.
De acuerdo con la web y los libros que leyó Gao Pen, los 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura poseían un veneno potente. Sin embargo, nunca vio a Dazi usar su veneno. Por supuesto, criado en un hogar, Dazi nunca tuvo una oportunidad real de hacerlo. Los 100 pies de garras amarillas con dorso púrpura tenían glándulas de veneno en sus cuerpos, pero el veneno no estaba presente en todo el cuerpo. El veneno solo se lanzó en dos partes del cuerpo: las mandíbulas y los primeros maxilares. Las mandíbulas, naturalmente, eran las grandes piezas bucales en forma de tijera frente a la cabeza. Los primeros maxilares fueron el primer par de apéndices del 100 pies. Debido a que Gao Pen lo levantó, Dazi nunca mordió a Gao Pen ni lanzó ninguno de sus venenos frente a él. Sin embargo, las diversas plagas de insectos en la casa sufrieron mucho por Dazi. En algún momento desde que crió a Dazi, los insectos en su casa parecían extinguirse. Todos huyeron de la casa o fueron comidos. Sentado en el sofá, mirando a Dazi comer su comida, Gao Pen no pudo evitar sonreír. Entonces sus pensamientos comenzaron a ir a la deriva. Había verificado que el panel de información que podía ver mostraba datos precisos. Como ese era el caso, tal vez podría intentar convertirse en un Monster Breeder. Monster Breeding era una profesión especializada en monstruos, con un solo motivo: mejorar el grado de monstruo. La cría de monstruos no se limitó a los monstruos de tipo bestia, sino que incluyó todo tipo, sin importar su forma, tamaño o tipo. Debido a que el campo requería un amplio conocimiento de todos los monstruos, el campo tenía una barrera extremadamente alta para la entrada. Un individuo ordinario no tendría ninguna posibilidad de convertirse en un criador de monstruos. Para convertirse en un criador de monstruos, uno tenía que ser ampliamente leído sobre todos los hábitos y características de los monstruos. En segundo lugar, utilizando este conocimiento, uno tendría que deducir los requisitos necesarios para promover la calificación del monstruo, según el tipo y los atributos. Esta era una profesión que era aún más respetada que Monster Trainer. Esto se debió a que la vida de los entrenadores de monstruos dependía de los monstruos que controlaban, y un grado de monstruo suficientemente alto era un requisito imprescindible para que un monstruo avance de nivel. Un aumento en la calificación de un monstruo incluso significó un aumento proporcional en la fuerza de combate de un monstruo. Los Monster Breeders fueron los únicos que pudieron ayudar a los Monster Trainers a promocionar a sus monstruos. Por lo tanto, los criadores de monstruos tenían una posición especial en la sociedad. Habían pasado solo 3 años desde el cataclismo que cambió la Tierra. El número de especies de monstruos era incontable. Con nuevos monstruos descubiertos constantemente, no había documentación completa de todos los métodos disponibles para avanzar en los niveles de monstruos. El mundo todavía estaba en medio de sentir su camino en esta área de desarrollo. Gao Pen no pudo evitar sentir que había adquirido una habilidad asombrosa para poder ver los criterios de avance de los monstruos. Capítulo 4. Nuevo gobierno aliado mundial. Gao Pen tenía la intención de promover el grado de monstruo de Dazi, pero después de revisar los precios de los materiales que necesitaba, no tuvo más remedio que renunciar temporalmente a esta idea. Los gastos de la carne para alimentar a Dazi todos los días ya quemaron un gran agujero en su billetera. Simplemente era demasiado pobre. Además, el ingrediente más caro requerido para promover Dazi, un cristal de núcleo de monstruo de tipo eléctrico por encima del nivel 10, valía fácilmente al menos 10 créditos de alianza. Los créditos de la alianza fueron una nueva forma de moneda unificada de clase alta introducida 2 años antes, cuando todos los países de la Tierra se unieron y formaron una nueva alianza global. Todas las formas de moneda utilizadas en países antes de esto fueron desechadas. Todos comenzaron a usar las dos formas de moneda establecidas por el gobierno aliado del Nuevo Mundo: dólares de la Alianza y créditos de la Alianza. Los créditos de la Alianza eran una forma de moneda de clase alta basada en el dólar de la Alianza. Se podrían cambiar $10.000 de Alianza directamente por un crédito de Alianza. En el presente, los ciudadanos comunes prácticamente solo usaban dólares de la Alianza. Los únicos que hicieron uso de créditos de la Alianza fueron Monster Trainers, varias grandes corporaciones financieras y niveles superiores del gobierno aliado. Según los rumores, a los ojos de las personas más fuertes y poderosas, los créditos de la Alianza eran solo números. Aquellos en la parte superior solo intercambiaron por los artículos que requerían. Actualmente, el mundo estaba en medio de una gran era nueva. Los monstruos venían con todo tipo de habilidades extrañas y maravillosas.
Además, los materiales que se derivaron de los monstruos excedieron con creces las capacidades de los metales y diversos materiales hechos por el hombre. Los materiales que provenían de los cuerpos de los monstruos alcanzaron precios exorbitantes, pero obtenerlos en primer lugar no fue tarea fácil. Este no era un juego, sino una realidad real. No había poción de resurrección o de salud que pudiera usarse. La muerte en el mundo real era permanente. Para obtener materiales de los monstruos, uno necesitaba profundizar en el desierto, o incluso en otros mundos, y participar en un combate mortal con estos monstruos. Si uno fuera un poco descuidado en el viaje al desierto, todo tipo de accidentes podrían ocurrir fácilmente porque esto no era una mera copia de un juego. Los monstruos no tendrían ubicaciones fijas de desove. Era posible encontrarse con un monstruo de nivel emperador en las afueras de una ciudad normal. A pesar de que las probabilidades de que esto suceda serían similares a las de ganar la lotería consecutivamente durante un mes entero. A partir de ahora, uno solo podría hacer conjeturas informadas basadas en información recopilada y rumores para deducir el área en la que vivía cierto tipo de monstruo. Gao Ben recordó un gran incidente que conmocionó a todo el mundo hace un año. Una de las famosas compañías de alta tecnología de la Tierra gastó una fortuna para contratar los servicios de uno de los mejores Monster Trainers en ese momento. Este entrenador de monstruos poseía dos comandantes de monstruos extremadamente fuertes. Todo lo que la compañía quería eran materiales de un monstruo de nivel comandante ordinario. 2 días después de que este entrenador de monstruos condujera a sus dos familiares de monstruos a una jungla en particular, un rugido horrible surgió de la jungla. A través del vídeo capturado por un vehículo aéreo no tripulado, se podía ver una bestia gigante aterradora alzando la cabeza en el centro de la jungla densamente poblada. Era un dragón. Encima de su frente había un solo cuerno metálico, negro y en espiral, lo que indica que este gigante no era un verdadero dragón. Según las clasificaciones de la antigua mitología china, tener un solo cuerno en la cabeza lo convirtió en un dragón cornudo. Sin embargo, este vídeo capturado por el vehículo aéreo no tripulado conmocionó al mundo. Una bestia mítica de la leyenda realmente había descendido a nuestro reino. Este incidente eclipsó por completo todas las demás noticias importantes que ocurrían en ese momento. Todos estaban hablando de eso. Algunos estaban aterrorizados, otros agitados, y para algunos, este incidente despertó la ambición. Sin embargo, el entrenador de monstruos que entró en la jungla ese día nunca salió. El centro de esa jungla seguía siendo un área prohibida. Nadie se atrevió a aventurarse en las profundidades, e incluso aquellos que tuvieron que viajar por su periferia se apresuraron a pasar por allí por miedo al horror que residía en el centro. Eso demostró lo difícil que era obtener el cristal central de un monstruo, lo que también explicaría por qué el precio de los cristales centrales del monstruo se mantuvo tan alto. Los cristales centrales de monstruos podrían ser consumidos por otros monstruos para promover sus evoluciones. Este era un secreto que se dio a conocer desde el principio. Por lo tanto, no importa cuántos cristales de monstruos haya, el suministro sería insuficiente. El uso de misiles militares y artillería para eliminar monstruos se practicó durante el período inicial después del cataclismo, cuando los humanos aún dependían de la artillería para defenderse de los monstruos. Sin embargo, se descubrió rápidamente que estos métodos solo podían eliminar rápidamente monstruos de nivel intermedio y bajo. La artillería simplemente no podía contener monstruos realmente poderosos, y solo servía para enfurecerlos. Además, el uso de artillería para matar monstruos generalmente los reduce a trozos de carne, destruyendo la mayoría de los materiales utilizables. Solo quedaban las sustancias más resistentes, así como el cristal central del monstruo. Debido a esto, el uso de artillería como método para eliminar grandes cantidades de monstruos de bajo nivel y obtener materiales no era factible. Por supuesto, fue la obtención de grandes cantidades de cristales centrales que permitieron a los pioneros de la humanidad Monster Trainers y Familiars crecer rápidamente en fuerza, defenderse de los monstruos y proteger la patria de la humanidad. Después del cataclismo, los humanos también se dieron cuenta de que la Tierra también estaba creciendo y expandiéndose constantemente. Debido a los acontecimientos al comienzo del cataclismo, todos los satélites que fueron enviados al espacio fueron destruidos, evitando que los humanos observen los cambios en el planeta desde el espacio exterior. Solo 2 años después del cataclismo, cuando los efectos secundarios de las turbulencias espaciales en el cielo comenzaron a estabilizarse gradualmente, la humanidad comenzó a enviar satélites al espacio nuevamente. Solo entonces se dieron cuenta de que la Tierra se había transformado en algo extraño para ellos.
La superficie de la Tierra se había expandido varias veces. De hecho, estos números seguían aumentando gradualmente a un ritmo lento y constante. Las áreas habitadas no se vieron afectadas en gran medida por el cambio. Las transformaciones reales ocurrieron en las áreas en las que los humanos rara vez pisan después del cataclismo. Estas fueron las selvas, ríos, valles y áreas deshabitadas. Desde el espacio exterior, la Tierra parecía haberse transformado en un planeta completamente verde. Todo tipo de terrenos experimentó grandes cambios, transformando repentinamente la Tierra con la que los humanos estaban familiarizados en una extraña. Aún más aterradoras fueron las diversas grietas en el planeta que llevaron a otros mundos. Aunque la información sobre estos otros mundos permaneció altamente clasificada, conocida solo por los niveles más altos de la sociedad, el conocimiento de su existencia colgaba como una espada afilada sobre la cabeza de todos. Le recordó a la humanidad que el desastre podría ocurrirles en cualquier momento, y que nunca estuvieron realmente a salvo. Llevando estas preocupaciones infundadas en su cabeza, Gao Ben se durmió en el sofá. En este momento, el par de antenas de Dacis movió ligeramente. Luego se dirigió hacia el dormitorio y, usando sus grandes maxilípedos, arrastró minuciosamente la manta desde la cama hasta la sala de estar. Los segmentos del caparazón púrpura oscuro de Daci se sacudieron y rozaron entre sí, haciendo un crujido metálico crujiente, como el de una cuerda del arco apretada. Daci se colocó en posición vertical mientras sostenía la manta con fuerza dentro de su boca. Luego, con un movimiento de tirar y tirar, arrojó la manta sobre Gao Peng. Las extremidades delanteras de Daci tocaron el suelo y se retiró rápidamente debajo del sofá en un movimiento oscilante. Sus 1000 piernas se curvaron hacia su cuerpo mientras se escondía en el suelo frío. Su par de antenas se debilitó y descansó perezosamente sobre su cabeza. Los ojos de Daci lentamente se volvieron opacos al caer en el sueño. Capítulo 5. La legendaria señora Muron. Al día siguiente, cuando el cielo comenzó a brillar, sonó un despertador. Gao Peng, que estaba recostado en el sofá, se despertó sobresaltado. ¿Eh? ¿Cuándo me cubrí con una manta? Gao Peng se preguntó para sí mismo mientras se frotaba la cabeza confundido. Decidiendo no pensar demasiado en esto, se levantó rápidamente para lavarse. Después de un lavado, Gao Peng rápidamente sacó un sándwich de su bolso que estaba preparado de antemano y luego sacó a Daci de debajo del sofá. Daci permitió perezosamente a Gao Peng arrastrarlo, sin hacer ningún esfuerzo para moverse desde su posición en el suelo. Sus garras amarillas rasparon el suelo, haciendo un sonido de shaa-shaa. Gao Peng dejó a su gran monstruo para recuperar el aliento. No, este tipo es demasiado pesado, pensó Gao Peng. Tengo que hacer que este chico camine solo. Se agachó y le dio unas palmaditas a Daci en su caparazón duro. Emitió un sonido crujiente de Dan Dan. Daci, tienes que caminar por tu cuenta, ¿entiendes? Gao Peng dijo. Daci levantó la cabeza y dio algún tipo de respuesta agitando su par de antenas con cansancio. Luego volvió a su posición en el suelo, sin moverse ni una pulgada. Gao Peng no sabía qué hacer. Por alguna razón, este tipo se estaba volviendo cada vez más perezoso. Frunció el ceño y pensó por un momento. Recordó que el señor Zhang había mencionado una vez en clase que controlar Monster Familiars requería métodos y rutinas regulares. Aunque los humanos llamaron a estas criaturas monstruos, básicamente eran solo otra forma de vida sensible que era diferente de los humanos. Al ser sensibles, tenían emociones y, naturalmente, también sus propias personalidades. Incluso los monstruos de la misma especie podrían tener una miríada de personalidades diferentes, al igual que los humanos. Si una persona tenía una disposición débil y cobarde, pasar por unos años de entrenamiento militar riguroso podría hacer que la personalidad de esta persona sea más fuerte y resistente. Usando la misma lógica, los monstruos que no son adecuados para la batalla podrían pasar por métodos de entrenamiento especiales para que sean más adecuados para ser familiares. Daci era demasiado joven para ser tan flojo. Estar atrapado en la casa durante tanto tiempo podría haber provocado que desarrolle el temperamento de un teleadicto. Gao Peng se puso en cuclillas de nuevo y le susurró a Daci. ¿Quieres comer algo? ¿Salimos a jugar? Hay muchos bichos deliciosos por ahí. Las antenas ondulantes de Daci se congelaron repentinamente y se enderezaron. Giró la cabeza y miró directamente a Gao Peng. Gao Peng sonrió. Alrededor del cuello de Daci había un collar de cuero, y atado a la espalda había una cadena gris plateada que Gao Peng sostenía en su mano. Gao Peng llevaba su mochila roja mientras paseaba a Daci por las calles cuando la gente los pasaba.
Aunque ver 100 pies caminando era bastante raro, Gao Ben no captó tanta atención. Después de todo, prácticamente todos los hogares tenían un monstruo como mascota, al igual que los gatos y los perros se mantenían como mascotas antes del cataclismo. Además, los monstruos llegaron en todas las formas y tamaños. La mayoría de la gente eligió criar monstruos que parecían lindos o majestuosos. Al mismo tiempo, siempre habrá personas con gustos inusuales que elijan a los extraños monstruos. Por ejemplo, justo a la izquierda de Gao Ben había una tía de aspecto elegante que sostenía una cadena tan gruesa como el brazo de un bebé para pasear a su perro león de nieve de tamaño mediano, de 6 metros de largo y 6 metros de largo. Así es. Un perro de este tamaño solo cuenta como un perro grande y mediano en este día y edad, no como un perro grande. Adelante, caminando apresuradamente en dirección a Gao Ben, había un hombre con traje y corbata que parecía un empleado de oficina. Encaramado en su hombro había un loro rojo y negro que cerraba los ojos y echaba una siesta. Cuando pasaron junto al perro león de nieve, el loro abrió los ojos, se dio la vuelta y escupió fríamente. Dumbasterisco SS. El perro león de nieve se detuvo y se volvió para mirar al loro. Sus ojos, tan grandes como linternas, estaban llenos de curiosidad. Dumbasterisco SS. ¿Qué estás mirando? El loro tenía una lengua afilada. ¡Guau! Ladró el perro león de nieve felizmente mientras sacaba su propia lengua para lamer al loro. El loro se fue volando hábilmente, dejando a su dueño, que estaba muy bien vestido con traje y corbata, cubierto con la saliva del perro león de nieve. La dama rápidamente se disculpó, pero el hombre simplemente sonrió con ironía y dijo: «Está bien. Es culpa de mi loro tonto por tener una boca tan asquerosa. Ya estoy acostumbrado. Solo cambiaré cuando llegue a la oficina». Con eso, abrió el maletín en su mano izquierda, revelando un nuevo conjunto de ropa de oficina. Estaba evidentemente preparado. Este pequeño episodio fue solo parte de la vida cotidiana en las calles. En este nuevo mundo, muchas personas todavía estaban en sus fases de ajuste con sus nuevas mascotas. Todos estaban trabajando duro para adaptarse a la llegada de monstruos en sus vidas. Detrás del hombre en el atuendo de la oficina había un anciano de unos 70 años que paseaba un colorido sapo del tamaño de una piedra de molino. El sapo tenía verrugas en toda la espalda del tamaño de pelotas de ping-pong. Probablemente se trataba de un sapo de 5 colores, una especie no venenosa. Por alguna razón, la gente encontró este tipo de sapo lindo y los crió. Era una mascota popular hoy en día. En contraste, Daffy parecía simplemente asqueroso a primera vista. Pero después de una cuidadosa observación, era bastante lindo de una manera fea. Había bastantes personas caminando por las calles, muchas de las cuales paseaban a sus mascotas. No importaba qué tipo de monstruo fuera, tenían una cosa en común. Todos estaban atados a alguna parte de su cuerpo, con la correa en la mano de su dueño. La mayoría de estos monstruos podrían romper fácilmente las delgadas cuerdas que los conectaban con sus dueños. Pero la correa no estaba destinada a retener a estos monstruos, ya que usar la correa era una forma de respeto por otras personas. Gao Ben pronto llegó a la escuela. No estaba lejos de su casa, aproximadamente a media hora de viaje a pie. Actualmente, todas las escuelas eran escuelas públicas administradas por el gobierno. El gobierno también prohibió la creación de escuelas privadas. La educación siempre había sido importante, y lo era aún más en este nuevo mundo. Las mentes de los niños eran las más puras y también las más fácilmente extraviadas. La infancia fue el período más crucial para que los pensamientos e ideas se formaran y cambiaran. En los tiempos pacíficos del pasado, un niño problemático probablemente crecería para convertirse en un adulto problemático y, a lo sumo, causaría problemas menores en la sociedad. En el nuevo mundo, sin embargo, era casi imposible saber lo que una persona podría representar en el futuro. En caso de que un alborotador logre firmar un contrato de sangre con un monstruo de alto nivel, incluso el problema más leve podría provocar un daño mayor. Gao Ben estudió en la tercera escuela secundaria Chang'an, ubicada en los suburbios al lado de los campos de entrenamiento de la Brigada de Policía Armada de la ciudad de Chang'an. Solo un poco más y uno podría salir de la ciudad. Fuera de las ciudades, muchas áreas ya se habían transformado en selvas primitivas. Las selvas significaban peligro y lo desconocido. Pero, por supuesto, eso solo se aplicaba a las selvas más desoladas. El gobierno ya había descubierto todo lo que podía sobre las selvas alrededor de la ciudad de Chang'an.
Los monstruos peligrosos eran prácticamente inexistentes y, incluso si aparecían, los mejores entrenadores de monstruos en la ciudad de Chang'an los eliminarían rápidamente. Las tropas militares también estaban estacionadas a lo largo de los bordes de la jungla, evitando que monstruos peligrosos escapen de la jungla. Solo unos pocos monstruos de bajo nivel y no amenazantes ocasionalmente entraban desde el exterior a las afueras de la ciudad. Pero esto solo permitió que los estudiantes de último año de las grandes escuelas y los diversos Monster Trainers en la ciudad de Chang'an pudieran practicar sus habilidades. Fuera de la puerta de la escuela había una fila de autobuses escolares. Cada autobús era de color negro y rojo con un resistente anillo de metal asegurado alrededor del chasis. El anillo de metal incluso tenía puntas afiladas que lo rodeaban. El exterior de cada autobús tenía 3 placas con paneles de metal, cada uno del grosor de un pulgar. Las ruedas del autobús se hicieron con un material especial que se obtuvo de los árboles de caucho mutados después del cataclismo. Las ruedas hechas de esta nueva forma de goma eran más resistentes y resistentes, incluso soportando disparos de rondas de pequeño calibre. Gao Ben no pudo evitar mirar los autobuses varias veces más. Supongo que cualquier monstruo de grado excelente y más abajo no debería representar una amenaza para estos autobuses, pensó Gao Ben de repente. Los estudiantes de Year 2 Class 3 se reúnen aquí. Gritó una voz desde la puerta de la escuela. Frente a uno de los autobuses había una mujer pelirroja, de aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de alto, vestida con una chaqueta de cuero negro y jeans acampanados. Ella sostenía un cartel de madera que decía Año 2 Clase 3. Buenos días, señora Muron. Gao Ben corrió y la saludó cortésmente. Muron Kyuye, que pesaba no menos de 250 libras, sonrió y asintió. Ella respondió con voz suave. Ah, Gao Ben, has llegado. Puedes ir al autobús escolar primero. Los estudiantes que eran muy apreciados por los maestros generalmente se clasificaban en 2 categorías. Los que obtuvieron buenas calificaciones y los estudiantes traviesos. Gao Ben fue naturalmente el primero. Después de todo, sus resultados estaban en la parte superior de la clase y el cuarto en el grado. También era un estudiante tranquilo que no causaba problemas, lo que tranquilizaba a sus maestros. Al subir al autobús escolar, Gao Ben pudo ver que algunos estudiantes ya habían abordado. Gao Ben generalmente solo se llevaba bien con los otros estudiantes y era una presencia normal y sin complicaciones dentro de la clase. Al menos, eso fue lo que pensó Gao Ben. En realidad, Gao Ben, cuyas calificaciones habían mejorado drásticamente y que había subido al cuarto en el grado desde la muerte de sus padres, se había convertido en un estudiante muy especial a los ojos de sus compañeros de clase. En este momento, el 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura que Gao Ben había atado en su mano derecha estaba captando la atención de muchos compañeros de clase. ¡Wow! Es tan lindo. ¡Qué pequeño 100 pies Moe! ¡Wow! ¿Ese es un 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura, no? Es uno de los monstruos de más alto rango entre los monstruos de grado común. Pensar que la familia de Gao Ben poseía un monstruo familiar tan poderoso. Pero no es un huérfano Gao Ben. ¿Dónde podría haber puesto sus manos en un 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura? Debe haberlo prestado, ¿verdad? Una voz repentinamente habló de manera inapropiada, haciendo que la atmósfera en el autobús escolar se enfriara. Capítulo 6. Debilidad de Black Raging con Gao Ben levantó la cabeza y miró hacia la parte trasera del autobús escolar. En la fila de atrás había un niño con un corte de pelo de kif, que vestía jeans ajustados y una camisa estampada con flores. Incluso tenía piercings en las orejas. Estaba sentado arrogantemente con sus 2 brazos descansando en los 2 asientos al lado del suyo. Junto a él había una figura corpulenta que parecía una densa nube oscura. Incluso mientras estaba sentado, era una cabeza más alta que él. El nombre alta cabeza del kif era Ai Lam Yu. Dentro de la clase, él y Gao Ben eran polos opuestos. Mientras Gao Ben era callado y discreto, Ai Lam Yu era ruidoso y llamativo, y la presencia más bulliciosa en la clase. Lo más importante, sus resultados estuvieron entre los peores de su clase. Debido a esto, sentía una aversión inexplicable por los estudiantes con buenas calificaciones, en la medida en que no podía soportar verlos. Ai Lam Yu se rió un poco mientras acariciaba a su Black Raging Kong, que estaba sentado a su lado, con una expresión de orgullo en su rostro. Este fue el regalo de cumpleaños que acaba de recibir de su padre este año. Fue, en el verdadero significado de la palabra, su primer familiar. Uno solo podría establecer un contrato de sangre después de cumplir 18 años.
Según los resultados de la investigación publicados por el gobierno aliado, solo después de la edad de 18 años el establecimiento de un contrato de sangre no dañaría el cuerpo de ninguna manera. Por lo tanto, con este conocimiento, se informó a todas las escuelas para que prohibieran a cualquier estudiante establecer contratos de sangre antes de cumplir los 18 años. Este año, justo después de cumplir los 18 años, el padre de Aylan Yu lo había llevado al centro de comercio Monster en el centro de la ciudad para comprarle este Black Raging Kong. Aunque el Black Raging Kong era solo un monstruo de grado normal, todavía era uno de los monstruos de más alto rango dentro del grado normal. Al entrenarlo y nivelarlo adecuadamente, había una alta posibilidad de que fuera promovido a un monstruo de nivel élite. Los niveles de monstruos se clasificaron como normal, élite, comandante, etc. Dentro de cada nivel, los monstruos pueden tener diferentes grados, clasificados como normal, excelente, perfecto, etc. Además del nivel del monstruo, su grado también fue un factor que afectó su capacidad de combate. El nivel de un monstruo podría verse como el cultivo de un monstruo, mientras que el grado podría verse como la diferencia en la capacidad de combate dentro de los monstruos de la misma especie en el mismo nivel. Por ejemplo, un personaje de grado legendario podría enfrentarse a miles de escalofríos de grado normal del mismo nivel, o incluso enfrentarse a oponentes dentro de niveles más altos. Gao Ben echó un vistazo a Aylan Yu y al Black Raging Kong a su lado y rápidamente se sentó en un asiento al azar. Aylan Yu lo tomó como una señal de miedo y no pudo evitar reírse a carcajadas, incluso silbando de alegría. Gao Ben suavemente consoló a Dazi que estaba sentado junto a su pierna. Sostuvo las antenas de Dazi desde la base y la acarició hasta la punta, repitiendo este movimiento una y otra vez. Dazi lentamente comenzó a calmarse, sus ojos entrecerrados y sus mandíbulas abriéndose y cerrándose. Las garras amarillas que corrían por su cuerpo también temblaban ligeramente de alegría. Mientras aparentemente consolaba a Dazi de una manera tranquila, Gao Ben estaba mirando los datos que habían aparecido en su mente. Nombre del monstruo. Con negro furioso. Nivel de monstruo. Nivel 8. Grado de monstruo. Normal. Atributo de monstruo. Fuerza, tierra. Condición de monstruo. Saludable, frustrado. Debilidad de los monstruos. 1. Veneno 2. Las espinas de la palma de la aguja contienen toxina paralizante que puede causar graves efectos de escorbuto en los Black Raging Kongs. Requisitos para ascender a excelente calificación. Y Gao Ben cometió secretamente las palabras aguja de la palma en su memoria, y al mismo tiempo comenzó a pensar en dónde podría encontrar esos árboles. Needle Palms fueron plantas de nueva evolución que aparecieron después del cataclismo. Originalmente pertenecían a la familia de las palmeras. La familia de las palmeras era un gran grupo de plantas que incluía plantas como el seto de bambú, la palma alexandra y la palma china de abanico. Needle Palms no era raro. No fue posible determinar de qué especies de palmeras evolucionó la Needle Palm, pero las plantas de la familia de las palmeras tenían una amplia distribución en el sur. Incluso había algunos plantados en la ciudad, por lo que no eran un tipo raro de planta. Sin embargo, Needle Palms tenía espinas en sus hojas, que contenían un poco de toxina paralizante. Esta es la razón por la cual todas las palmas de agujas dentro de la ciudad habían sido eliminadas por completo. Para encontrar uno tenía que salir a la naturaleza. Durante esta excursión, se dirigirían al desierto, por lo que era muy probable que encontraran algunas Needle Palms en el camino. Siendo el mejor estudiante que era, Gao Ben continuó pensando qué condiciones ambientales se adaptaban mejor al crecimiento de Needle Palms y cómo recolectar sus hojas. En la fila de atrás, el Black Raging Kong de repente estornudó sin razón. Se frotó la nariz con uno de sus gruesos brazos musculosos, y luego simplemente limpió la mucosidad del cuerpo de Aylan Yu. Ashole. Tú, Aylan Yu comenzó furiosamente. Se giró para mirar los pálidos ojos amarillos del Black Raging Kong, y luego miró sus brazos, que eran más gruesos que sus propios muslos. Aylan Yu solo pudo sonreír a regañadientes y acariciar su Black Raging Kong en los hombros, diciendo: no hagas eso la próxima vez, ¿de acuerdo? Sé bueno. El Black Raging Kong estornudó de nuevo de una manera muy humana, luego miró a Aylan Yu con una mirada de desdén. Aylan Yu se sintió un poco deprimido. Volvió la vista hacia el frente del autobús y de repente pareció ver algo que le sorprendió mucho. Graso. El autobús se llenó una vez más con el sonido de Aylan Yu haciendo un alboroto. Esta nueva llegada en el autobús no era demasiado alta, un poco gordita. Sí, este es el familiar que mi papá me compró, dijo el gordo. Era uno de los pocos buenos amigos de Aylan Yu en la escuela secundaria. Se llamaba Chenan Kiao.
Antes del cataclismo, los dos eran compañeros de secundaria y compartían una relación bastante buena. En silencio, sentado en el hombro izquierdo de Chenankiao, había un pequeño bebé monstruo rosado del tamaño de la palma de un adulto. Parecía que había pequeñas escamas incrustadas justo debajo de su piel. Sus ojos negros eran vívidos y enérgicos mientras observaba con cautela sus alrededores. Incluso hizo el gorgoteo ocasional. Pero eso no fue todo. La parte más atractiva de este pequeño monstruo bebé era la electricidad constantemente crepitante, visible alrededor de su cuerpo. Un monstruo juvenil que poseía poderes elementales sería al menos un monstruo de nivel comandante cuando alcanzara la edad adulta. Un comandante de nivel monstruo. El aliento de Ayla Yu casi se detuvo. Su familia era rica, pero solo un poco rica, lo suficiente como para comprar un solo Black Raging como familiar. Para subir de nivel a su familiar, todavía necesitaba encontrar formas de promover su familiar a un grado perfecto antes de poder avanzar a un comandante de nivel familiar. Encontrar una manera de hacerlo sería ideal. Pero en realidad, prácticamente no existía un método para promover a su familiar a un grado perfecto, y luego avanzarlo al nivel de comandante. Poner las manos en un monstruo de nivel de comandante juvenil no era algo que solo el dinero pudiera comprar. Evidentemente había alguien en una posición considerable de poder involucrado. Gao Ben se giró para mirar al bebé monstruo rosado sobre los hombros de Chenankiao, y las figuras comenzaron a aparecer en su mente nuevamente. Nombre del monstruo. Electric Lustre Bear, fase juvenil. Nivel de monstruo. Nivel 5. Grado de monstruo. Excelente, grado actual. Al madurar e ingresar al nivel de comandante, el grado caerá a la normalidad. Atributo monstruo. Eléctrico. Condición de monstruo. Saludable, en un sueño. Debilidad de monstruos. 1. El consumo de grandes cantidades de ingredientes de atributos de agua durante la fase juvenil conducirá a una probabilidad de falla en el avance de nivel a nivel de comandante. 2. Durante la fase juvenil, el uso de requisitos para la promoción al grado perfecto. Gao Ben retiró su mirada, con un sentimiento de conmoción en su corazón. No solo por lo poderoso que podría ser este juvenil Electric Lustre Bear, sino porque se dio cuenta de que su propia habilidad era más aterradora de lo que pensaba. Dazi era actualmente solo un 100 pies normal con garras amarillas y espalda púrpura. Si tuviera que seguir promoviendo su grado y dejarlo crecer cada vez más, ¿qué tipo de evolución lograría al final? Gao Ben miró hacia abajo y acarició suavemente la cabeza de Dazi, sus pensamientos errantes. Muchas personas eligen a sus familiares con sumo cuidado porque el potencial de su familiar determina su propio potencial. Capítulo 7. Lirio de sangre. La fuerza individual de un entrenador de monstruos no fue particularmente impresionante. Aunque se dijo que en etapas posteriores, los familiares podían aumentar en gran medida las habilidades de supervivencia de su entrenador, solo era un aumento en la capacidad de supervivencia. Al final del día, para realmente luchar, los entrenadores tuvieron que confiar en sus familiares. El número de familiares con los que un entrenador podía establecer contratos de sangre estaba determinado por la fuerza del alma del entrenador. A medida que un familiar se fortalecía, el entrenador también se alimentaba, lo que hacía que el alma del entrenador creciera y se fortaleciera, permitiéndole establecer contratos con más familiares. En otras palabras, todo era relativo. Establecer contratos de sangre requería el gasto de la energía de un alma. Aunque la sangre estaba en God Contract, la sangre era solo un medio. Lo que realmente vinculó espiritualmente a humanos y monstruos fue en realidad el alma. Por supuesto, este enlace también funcionó en ambas direcciones. Si un entrenador usara métodos crueles y violentos para controlar a un familiar, el familiar constantemente opondría resistencia, y esto resultaría en una mayor carga sobre el alma del entrenador. Si el número de familiares que se resisten al control de un entrenador aumenta demasiado, podría tener consecuencias terribles, tal vez podría tomar una gran cantidad de familiares de bajo rango, y luego elevar continuamente su grado de monstruo. Gao Ben de repente pensó, como una idea para explotar su habilidad. No, no puedo hacer. Esto sería demasiado obvio. Gao Ben rápidamente desterró este pensamiento de su mente. No pudo hacer eso. Al menos no en este momento. Además, criar familiares requería una gran cantidad de recursos, que no podía permitirse en este momento. Gao Ben tampoco tenía intención de exponer su habilidad para unirse a otros grupos u organizaciones poderosas. Temía que terminaría siendo utilizado por otros como una máquina de cría de monstruos. ¿Están todos aquí?
Monitor de clase, por favor, asista, dijo su maestra de forma Muron Kyuye al monitor de clase Tan Qianjin mientras subía al autobús. Tan Qianjin también era una persona pequeña y regordeta que tenía hoyuelos cuando sonreía. Siempre se llevaba bien con los demás en clase y también tenía una personalidad alegre y buenas notas. La clase no tardó mucho en elegirlo eventualmente como monitor de clase. Señora Muron, todos ya están aquí. Hice una marca en el registro de la clase cada vez que alguien entraba, dijo Tan Qianjin con una sonrisa mientras le entregaba el registro de la clase a la señora Muron. La señora Muron asintió. Luego se agarró a un poste de agarre, asomó la cabeza por la ventana y gritó. Director, todos los estudiantes de nuestra clase están aquí. Podemos irnos ahora. Después de un momento, la señora Muron asintió nuevamente, luego se sentó rápidamente en el asiento del conductor. Sentada en la primera fila, la mandíbula de Tan Qianjin cayó cuando la señora Muron ajustó muy bien los engranajes, pisó el acelerador y subió al autobús con un movimiento suave. Un conductor tan experimentado, los tubos de escape del autobús emitieron un rugido y el autobús avanzó hacia adelante como una bestia de metal descomunal. Detrás había dos autos azules que los seguían de cerca. Los autos eran totalmente azules excepto por un escudo blanco dibujado en los costados del auto. Era la compañía de protección Blue Shield. Viajaron a gran velocidad y en solo unos minutos llegaron al borde de un lago en las afueras de la ciudad. Muy bien, hemos llegado. Estudiantes, por favor, bajen. Con un sonido de TSSS, las puertas delantera y trasera del autobús se abrieron al mismo tiempo, permitiendo que los rayos del sol brillen en el autobús desde las puertas. Esto es muy emocionante. Así es como son las afueras. Dijo uno de los chicos gordos de la clase. Era uno de los que parecía tener problemas para actuar adecuadamente en las situaciones correctas. Se frotó las manos y continuó. Es simplemente, demasiado emocionante, En este momento, una chica con cola de caballo y gafas lo golpeó brutalmente en la cabeza con una expresión en blanco. Li Zipan, detén el drama. Li Zigon respondió enojado. Liongdou, no vayas demasiado lejos. Si no fuera por el hecho de que eras mi hermana mayor, yo nunca, una mirada fría que vino de Liongdou hizo que Li Zigon se congelara. Nunca me atrevería a alzarte la voz, continuó. Mientras Gao Peng intentaba conducir a Dazi por el autobús, sus antenas seguían girando ansiosamente. Dazi dudaba de entrar en un ambiente extranjero. Al final, Gao Peng tuvo que tirar a la fuerza de Dazi del autobús. Al ser expulsado del autobús, Dazi dio vueltas frenéticamente alrededor de Gao Peng antes de ponerse de pie para tratar de subir a Gao Peng. Gao Peng se negó con corazón a dejarlo hacerlo. Esta fue la primera vez que vio a Dazi tan nervioso, y Gao Peng no pudo evitar reírse. Rugido. Un rugido feroz explotó junto a la oreja de Gao Peng. Los tímpanos de Gao Peng casi estallan por las poderosas ondas de sonido. Esto enfureció a Dazi. Su cuerpo se enderezó, luego de repente se inclinó detrás de Gao Peng como un arco gigante. Dazi dejó una larga imagen secundaria mientras le daba un mordisco al Black Rajinkon en el muslo. Fue un movimiento rápido, como una libélula que pone un huevo en el agua. El Black Rajinkon frunció el ceño de una manera muy humana, y apretó su muslo, gritando continuamente. Ai Lam Yu, que estaba de pie junto a ellos, originalmente se había estado riendo de la desgracia de Gao Peng. En el momento en que vio que su familiar había sido mordido, su sonrisa se convirtió en una expresión de ira. Estaba a punto de actuar cuando escuchó la estricta voz de Muron Kyuye regañándolos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? No creas que no vi lo que pasó. Ai Lam Yu, ahora que tienes un familiar, eres un entrenador de monstruos. Como Monster Trainer, asegúrate de controlarte adecuadamente y no dejes que asuste a las personas así. Gao Peng, tú también debes asegurarte de que tu pequeño cienpiés no muerda a las personas tan fácilmente. Ambas partes fueron regañadas, pero estaba claro que Muron Kyuye estaba más predispuesto hacia Gao Peng, probablemente debido a sus buenos resultados. El Black Rajinkon fue finalmente convocado por su maestro de mala gana. Miró hacia Ai Lam Yu con ojos llenos de resentimiento como si dijera. Me enviaste para asustar a ese tipo justo ahora, y al final me llamaste después de que me mordiera ese pequeño cienpiés. ¿Qué clase de maestro eres? Infelizmente saltaba de un lado a otro en el acto, emitiendo gritos. Los Black Rajinkons eran bastante inteligentes, y más o menos tan inteligentes como los niños de 7 a 8 años. Sus emociones, que llevaba claramente en su rostro, estaban allí para que cualquiera las viera.
En este momento, su cara estaba arrugada y sus cejas estaban arrugadas. Claramente estaba poniendo una cara larga. Gao Ben miró de cerca al Black Raging Kong, y desde la tabla de estadísticas que apareció en su mente, pudo ver que la condición del monstruo había cambiado de saludable, frustrado, a dolor leve, deprimido, envenenado. La última palabra, envenenada, brilló con un resplandor rojo que se volvió más tenue a medida que pasaba el tiempo. Al mismo tiempo, la condición frente a él también eventualmente cambió de levemente herido a heridas leves. ¿Es esto un lirio de sangre? Esta es una planta que se desarrolló a partir del Liliturf enano durante el cataclismo. Incluso antes de su evolución, el Liliturf enano tenía fines medicinales que podían nutrir los pulmones y tratar la tos. El Blood Liliturf evolucionado tiene la capacidad de tratar lesiones internas, especialmente daños en los órganos internos. Administrar un poco de raíz de lirio de sangre puede ayudar a reponer la sangre y ayudar en la recuperación de tales lesiones. Gao Ben estaba en posición de media sentadilla, obsesionado con una planta roja como la sangre al lado de su pierna. El Liliturf enano también se llamaba Yajiekao, y era una planta muy común antes del cataclismo. Incluso se podía ver a menudo en las calles. En los parterres de flores a lo largo de las carreteras, a menudo había plantas que parecían cebolletas que cubrían el fondo. Eran Liliturf enanos. La información sobre el lirio de sangre se puede encontrar en The New Edition Mutant Plant Botany, que fue un curso de lectura obligatoria para todos los estudiantes de secundaria después del cataclismo. No importa cuándo, el conocimiento siempre seguirá siendo la fuerza productiva número uno. Incluso en el mundo extraño y fantasioso en el que se encontraban, el conocimiento y la ciencia no se habían quedado atrás. La ciencia no era lo mismo que la tecnología. La tecnología fue simplemente el resultado de la ciencia. La ciencia era un método para clasificar el propio conocimiento, un sistema de recopilación y búsqueda de información, y el uso de la lógica y el análisis para la investigación. Era algo que podía aumentar en gran medida la efectividad de aumentar el conocimiento de uno y hacerlo propio. Fue algo que nunca se quedó atrás. Capítulo 8. Serpiente de roca marrón. Gao Ben estudió apasionadamente porque esperaba encontrar un método para resucitar a sus padres a través del conocimiento que obtuvo. Así fue como Gao Ben logró transformarse de un estudiante de pez muerto que no tenía interés en estudiar, a un estudiante superior en la escuela. ¿Por qué tuvo sueños? Porque tenía ambiciones y eso fue para que sus padres volvieran a la vida. Si él eligió ser una persona común, entonces no tenía ningún derecho a perseguir sus ambiciones. Gao Ben desenterró el suelo debajo del Blood Liliturf para revelar el rizoma blanco como la nieve de la planta. Lo que parecían zanahorias en miniatura crecían debajo del rizoma. Era difícil imaginar que debajo de una planta tan pequeña había una masa tan grande de tallos subterráneos. Aunque Gao Ben había leído sobre Blood Liliturfs, esta era la primera vez que veía y tocaba uno en la vida real. Dazi siguió dando vueltas alrededor de Gao Ben con curiosidad, su par de antenas volando constantemente. Se quedó mirando la raíz de Blood Liliturf en la mano de Gao Ben, luego se recostó sobre su codo y lo miró con ojos de perrito lamentables. Gao Ben se rió a carcajadas. Solo estaba examinando esta planta y no tenía intención de traerla de vuelta con él. Pero si Dazi quería comerlo, ¿por qué no? Gao Ben le dio a Dazi el pedazo de raíz que sostenía en su mano. Las mandíbulas de Dazi se abrieron y cerraron mientras comía en grandes bocados. Un líquido claro salió de las partes de la boca de Dazi. Los 100 pies fueron originalmente criaturas omnívoras, y algunos incluso comieron musgo. Comer un poco de raíz de Blood Liliturf no debería haber sido ningún problema. Después, Gao Ben entró en lo que le pareció un paraíso de ensueño, mientras buscaba en el bosque junto a Mirror Lake todo tipo de plantas diferentes. Varias plantas que antes solo existían para él en los libros estaban justo enfrente de sus propios ojos. Había un Bajra Osmanthus transformador, un Paper Plant de alas azules. Este pequeño bosque fue como un tesoro para Gao Ben. Dazi, que seguía de Gao Ben, se detuvo de repente, el par de antenas en su cabeza se disparó en posición vertical como dos largas torres. Sus ojos brillaban con una luz cautelosa. El sonido del susurro de un arbusto detrás de Gao Ben lo alarmó. El arbusto verde oscuro estaba temblando constantemente. Por la frecuencia de los temblores y el tamaño del arbusto, Gao Ben pudo determinar que lo que sea que estaba haciendo el susurro no era demasiado grande. Como si sintiera la presencia de Dazi, lo que sea que estuviera en el monte parecía no atreverse a acercarse. Después de dudar por un momento, el temblor en el arbusto se detuvo. La criatura escondida en el arbusto parecía estar tratando de retirarse de la parte posterior del arbusto.
Dazi se emocionó y parecía ansioso por precipitarse en el monte, pero fue detenido por Gao Peng. No había forma de asegurarse de que Dazi no caería en una trampa después de perseguir a la criatura en el monte. La criatura podría estar tratando de atraer a Dazi. La sabiduría que tenían estos monstruos no debía subestimarse. Aunque la mayoría de los monstruos no tenían una inteligencia muy alta, no era lo mismo que la sabiduría. La inteligencia era innata, pero la sabiduría podría acumularse a través de la experiencia. Gao Ben jaló a Dazi junto con él mientras daba 2 grandes pasos hacia atrás. Después de mirar cuidadosamente a su alrededor para asegurarse de que no hubiera otras amenazas, recogió una piedra del suelo y la arrojó un poco en su mano. Entonces lo envió volando hacia el monte. El arbusto de repente se sacudió violentamente como si algo en él estuviera alarmado. Después de un momento, una figura gris salió disparada del arbusto. SSSS. Fue directamente hacia Gao Peng. Gao Peng caminó cuidadosamente hacia atrás y al mismo tiempo, Dazi saltó ferozmente hacia esa figura gris. La velocidad de Dazi tampoco fue lenta. Una mancha púrpura y gris se estrelló en el aire a una velocidad tan rápida que Gao Peng no podía ver cada figura claramente a simple vista. Solo vio imágenes residuales púrpuras y grises enredadas entre sí en un borrón completo. Momentáneamente, probablemente después de finalmente bloquearse, las 2 imágenes finalmente aterrizaron en el suelo con un ruido sordo. Las miles de piernas de Dazi estaban envueltas firmemente alrededor del cuerpo de una pitón marrón grisácea. Antes del cataclismo, esto probablemente se llamaría una pitón, pero ahora en esta nueva era, esto era simplemente una serpiente pequeña y ordinaria. La pitón gris marrón tenía unos 3 metros de largo, mientras que Dazi tenía solo 2 metros de largo. Por lo tanto, en la parte trasera de Dazi, había un segmento de cola sobresaliendo, ocasionalmente dando vueltas. Mirando la pitón, una tabla de estadísticas apareció automáticamente en la mente de Gao Peng. Nombre del monstruo. Brown Crag Snake. Nivel de monstruo. Nivel 6. Grado de monstruo. Normal. Atributo monstruo. Tierra. Condición de monstruo. Saludable. Pánico. Debilidad de los monstruos. 1. Madera 2. Serpiente saliva. La hierba es excelente para repeler las serpientes Brown Crag. Cuando se expone a grandes cantidades, los movimientos de las serpientes Brown Crag se ralentizarán y sus cuerpos se pondrán rígidos. Requisitos para ascender a excelente calificación. Y hierba de saliva de serpiente, típicamente, alrededor de las áreas donde habitaban las serpientes de risco marrón, habría lugares donde crecían los pastos de saliva de serpiente. Pero para él salir corriendo en este momento crucial para encontrar un poco de hierba de saliva de serpiente, esto era simplemente una tarea demasiado difícil. En este momento, Dazi estaba en un punto muerto con la serpiente Brown Crag. Si se topara con cualquier otro monstruo mientras buscaba la serpiente saliva gras, no tendría más remedio que terminar su papel como protagonista. Otra razón por la que no buscaría la hierba era que el problema en cuestión parecía ser manejable. Aunque Dazi tenía un nivel más bajo que la serpiente de roca negra, solo era un nivel y no una diferencia de nivel. Por lo tanto, no había mucha diferencia en el poder. Además, dentro de los monstruos de un grado normal, el 100 pies de garras amarillas con respaldo púrpura definitivamente se clasificó mucho más alto que una serpiente de roca marrón. Gao Peng pudo ver que Dazi había hundido sus mandíbulas en un área justo detrás de la cabeza de la culebra Brown Crag. Los colmillos de Dazi se habían hundido profundamente en la carne de la serpiente. Esta era una posición óptima para Dazi, ya que aunque la culebra Brown Crag aún podía mover la cabeza un poco, todo lo que podía morder era el caparazón trasero de Dazi. La culebra roca negra abrió mucho la boca en un esfuerzo por morder el caparazón púrpura. Su mandíbula inferior se abisagra, abriéndose casi 180 grados de ancho. Luego mordió brutalmente el caparazón. Los colmillos no atravesaban el caparazón, la serpiente de roca marrón, de una manera muy humana, parecía como si fuera ladrillos. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca se congeló en esa posición abierta y penetrante. En ese momento, la culebra Brown Crag estaba en una posición extremadamente comprometedora. Su cuerpo estaba atrapado por las miles de piernas de Dazi que eran como uñas hundiéndose en su cuerpo. No importa cómo se revolvió, no podía soltarse. Los colmillos de Dazi también eran como 2 taladros clavados en su cuerpo, inyectándole continuamente grandes cantidades de veneno. En la visión de Gao Peng, la sección de condición de la serpiente de roca marrón seguía parpadeando en rojo. Su estado empeoró continuamente, ya que pasó de lesiones leves, a lesiones medianas, a lesiones graves.
La culebra Brown Crag luchó inicialmente por su vida, rodando por el suelo y golpeándose contra los árboles, dejando trozos de corteza de árbol por todo el suelo y emitiendo sonidos sordos. A medida que las lesiones empeoraron, Brown Crag Snake se rindió al final. Se tumbó silenciosamente en el suelo y miró fijamente al frente con ojos que parecían haber renunciado a la vida. Las palabras lesiones graves destellaron rápidamente, y para entonces, las palabras se volvieron de un color rojo oscuro. El color rojo desapareció gradualmente como la sangre que se extrae de las palabras mismas. Al final, solo quedó el color negro cuando las palabras cambiaron a heridos de muerte. Después de 10 minutos, el color de las palabras heridos de muerte se desvaneció visiblemente, dejando una sola palabra de color blanco grisáceo. Fallecido. Aparentemente, las serpientes tenían algo único en su sistema nervioso que les permitía reaccionar de inmediato cuando las atacaban. Este mecanismo aún permanecía incluso después de la muerte, siempre que los órganos sensoriales alrededor de su cabeza no se hubieran descompuesto. Lo que significa que aún podrían representar una amenaza letal. Como muchas serpientes poseían un veneno poderoso, los casos de muerte por mordeduras de serpientes después de que una serpiente estaba muerta no eran tan raros. Incluso si la culebra Brown Crag fuera venenosa, ser mordida por sus afilados colmillos sería como tener dos ganchos incrustados y atrapados en la carne. Gao Ben tomó un palo largo y tocó la serpiente del risco marrón experimentalmente. La culebra Brown Crag que yacía inmóvil en el suelo de repente dio la vuelta y mordió brutalmente el palo. No importa cuán fuerte sea que Gao Ben sacudió el palo, no podía librarse de la culebra Brown Crag. Sin embargo, sus ojos seguían siendo de un blanco opaco, sin signos de vida. La serpiente simplemente mantuvo su posición, mordiendo el palo. Después de esperar una hora, Gao Ben finalmente usó el palo para enrollar el cadáver de la culebra Brown Crag a su alrededor. Luego sacó una bolsa de nylon y colocó la serpiente Crag marrón en ella. Prácticamente cada parte del cadáver de un monstruo valía algo. Todo lo que tenía que hacer era devolver esto a cierta tienda especializada para obtener un buen precio para la serpiente. Dazi levantó la parte superior de su cuerpo y se dejó caer sobre Gao Ben. Sus ojos miraban fijamente a la culebra Brown Crag muerta y su saliva casi fluía. Capítulo 9. Llorando como un niño de 400 libras a Gao Ben le resultó difícil de soportar, al ver la mirada suplicante de Dazi. Pero para que Dazi evolucionara y aumentara su grado, necesitaba carne y atributos de materiales preciosos. Esta carcasa de Brown Crag Snake fue simplemente una comida más nutritiva de lo normal para Dazi. Valió la pena vender esta carcasa de serpiente completa y usar el dinero para comprar materiales específicos para nutrir a Dazi. Mientras tanto, Gao Ben no se dio cuenta de que en un árbol, a unos 100 metros detrás de él, había un hombre con un uniforme de seguridad azul que lo observaba de cerca. Parece que este niño es bastante prudente. Una culebra parda así podría ganarle la mitad de un crédito de la alianza, se dijo el hombre. Era uno de los miembros del personal de seguridad de la agencia de protección Blush y el que estaba a cargo de la seguridad de los estudiantes. Estaban allí para asegurarse de que las vidas de los estudiantes no estuvieran en peligro, pero no para ser niñeras. La seguridad de los estudiantes era su responsabilidad, pero no la seguridad de sus familiares. Si un familiar murió, entonces eso fue todo. Estos estudiantes ya eran estudiantes de secundaria. En esta nueva era, los 16 y más se consideraban adultos legales, y los adultos tenían que ser responsables de sus propias acciones. Al mismo tiempo, en otra ubicación, Ai Lam Yu estaba corriendo con entusiasmo por los bosques cercanos con su familiar, un con negro furioso. El conflicto anterior con Gao Ben ya había sido lanzado al fondo de su mente. Después de todo, eso fue solo una fricción entre los estudiantes de secundaria. Nada por lo que valga la pena guardar rencor. El área que eligió para explorar era un parche de bosque diferente al de Gao Ben. El área de Gao Ben era un bosque al lado del lago que estaba expuesto a la luz solar. Tenía grandes árboles dispersos por todo el lugar. Ai Lam Yu, sin embargo, estaba en un bosque en el lado interno del lago que estaba entre el lago y una montaña. Esta era un área con poca luz solar, y las plantas aquí eran exuberantes. El Black Raging parecía como si no hubiera estado en libertad durante mucho tiempo, y evidentemente también estaba muy emocionado. Golpeó su pecho con sus dos brazos, emitiendo un sonido sordo de don don don. Levantó la cabeza, formó una O con la boca e hizo felices sonidos de ao ao. El Black Raging saltó felizmente. Con una flexión de los músculos de sus piernas, se convirtió en una imagen negra, saltando unos pocos metros de altura.
Se balanceó alrededor de las ramas de los árboles en el bosque y en unos momentos, se perdió de la línea de visión de Ailan Yu. Olvídalo, lo dejaré ir. Pensó Ailan Yu. Inicialmente había querido intentar controlarlo, pero luego pensó en la construcción grande y fuerte de su Black Raging Con. Incluso 10 de él no podrían evitar hacer nada que realmente quisiera. Aunque era su propio familiar, recordaba que el maestro dijo algo en clase en la línea de vez en cuando permitir que el familiar hiciera lo que quisiera. Las calificaciones de Ailan Yu fueron malas porque siempre estuvo distraído durante la clase y se perdió a los detalles más cruciales. En realidad, lo que el maestro quería decir era equilibrar el trabajo y el juego. Mientras entrenaba a un familiar, uno también debía recordar tomarse un tiempo para divertirse con él, para promover el vínculo. Con una mayor cercanía entre entrenador y familiar, ciertas habilidades exclusivas únicas para el entrenador y familiar se desbloquearían. Estas habilidades fueron vitales para la supervivencia del entrenador. Cuando el día llegó a su fin, se estableció una fogata junto al lago cristalino. Muron Kyuye sacó un montón de carpas del compartimiento de almacenamiento debajo del autobús y dio una demostración paso a paso sobre cómo instalar las carpas. Muy rápidamente, todos los estudiantes terminaron de armar sus carpas. Cada tienda se adapta de 2 estudiantes del mismo género. Compartiendo la tienda con Gao Peng estaba el monitor de clase Tan Qianjin. Después de enterarse a la agrupación, Tan Qianjin sonrió brillantemente, entrecerrando los ojos. Se frotó la cabeza mientras sacaba la mano derecha y decía: es un placer, estudiante superior. Gao Peng no estaba acostumbrado a estrechar las manos de otras personas, pero hubiera sido grosero negarse. Gao Peng agarró con cautela la mano de Tan Qianjin para un breve apretón de manos. Al entrar en la tienda, Gao Peng sacó 2 paquetes de mostaza en vinagre bien sellados de su mochila escolar. Lanzó uno a Tan Qianjin y guardó el otro en el bolsillo de sus pantalones. La cena de esta noche fue pescado asado. Los peces eran salvajes, pescados del lago. Gao Peng conocía muy bien el estándar de esta cocina. Así que había traído algunos paquetes de mostaza en vinagre Spring Fish como condimento. Tan Qianjin atrapó la mostaza en vinagre de pescado de primavera por reflejo, mirando atónito el paquete de mostaza en vinagre en sus manos. Luego miró a Gao Peng y sonrió mientras guardaba el paquete de mostaza en vinagre en su bolsillo. Subió y puso una mano sobre el hombro de Gao Peng. Vamos, es hora de un poco de pescado asado, dijo Tan Qianjin con una sonrisa, revelando los hoyuelos en su rostro. A la orilla del lago había un montón de peces capturados del lago. Algo voló más allá de la superficie del lago en un borrón antes de volar en el cielo. Con un giro y una zambullida, voló hacia abajo y se detuvo al borde del lago. El desenfoque de antes se reveló como un pájaro plateado gigante, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Sus afiladas garras, que tenían forma de anzuelos gigantes, sostenían un pez de medio metro de largo. Bajando el pescado, se abrió paso, usando sus largas y delgadas piernas, al lado de Muron Kyuye. Luego frotó su cabeza sobre Muron Kyuye, con una mirada confiable en sus ojos. Este era un pájaro de alas plateadas, un monstruo de tipo pájaro criado muy comúnmente. Silverwing Headbird tenía fuertes capacidades reproductivas, una gran variedad de alimentos que podía comer, lo que lo hacía fácil de criar y una fuerza moderada. Debido a esto, muchos de los que optaron por criar monstruos tipo pájaro poseían Silverwing Headbird. Según los libros que leyó Gao Peng, Silverwing Headbird solo alcanzó 1 metro de altura en plena madurez. Este pájaro de alas plateadas medía 1,5 metros. En comparación con otros de su tipo, este pájaro sería un gigante. Nombre del monstruo: Silverwing Headbird, variante gigante. Grado de monstruo: excelente. Nivel de monstruo: nivel 12. Entonces, fue un individuo que sufrió una mutación de gigantismo. Las variantes mutadas a menudo tenían un tamaño más grande que sus contrapartes ordinarias, y a menudo también eran de un grado más alto. En esta parte de las afueras, los monstruos de excelente grado eran depredadores superiores en la parte superior de la cadena alimentaria. Con un nivel 12 y una calificación excelente, este pájaro gigante con alas de plátano encontraría enemigos naturales en las cercanías del lago. Los monstruos de tipo pájaro también tenían un rango de movimiento amplio y eficiente, lo que les permitía proporcionar apoyo rápidamente. Este probablemente fue organizado por la escuela como una segunda capa de protección para la seguridad de los estudiantes. «Wow, señora Muron, tiene un pájaro tan grande», dijo Lee Zigon con entusiasmo. Todos a su alrededor se callaron de repente. Pensilvania.
Lee Yong-do le dio a Lee Zigon una fuerte palmada en la parte posterior de su cabeza. ¿Sabes cómo hablar correctamente? Lee Zigon le dirigió a su hermana una mirada frustrada. Hermana. Deja de golpearme en la nuca. Sospecho que mi coeficiente intelectual es tan bajo porque sigues golpeándome allí. Oh, dijo Lee Yong-do mientras lo miraba, mientras se frotaba la muñeca. Me estaba doliendo por golpearte de todos modos. Nadie nunca había visto un pájaro de alas plateadas tan grande antes. Pronto, había una multitud rodeando al pájaro de alas plateadas. Si no fuera por el miedo a ser picoteado por el pájaro alado de plata, algunos de ellos habrían tendido la mano para acariciarlo. La cara regordeta de Muron Kyuye era toda una sonrisa. Estudiantes, por favor, acérquense lentamente. El personaje de Lim que no es muy sociable. Todos pueden mirar, pero por favor no toquen. Hola, pájaro alado plateado. Si llamo, ¿responderás? Dijo Tan Qianjin mientras sonreía de oreja a oreja. El pájaro alado de plata simplemente volvió la cabeza, sus ojos llenos de una mirada de rencor. Tan Qianjin contuvo algunas lágrimas. Pensar que sería despreciado por un pájaro. Al final, aparentemente perdiendo la paciencia, el pájaro alado de plata batió sus alas y se fue volando, dejando atrás algunas plumas plateadas que cayeron lentamente al suelo. Señora Muron, mi con ha desaparecido. Traté de convocarlo usando el contrato de sangre, pero no hubo respuesta. ¿Podría haberle pasado algo? Ai Lam Yu de repente se apresuró a un lado. Le corrían lágrimas por la cara. Estaba llorando como un niño de 400 libras. Capítulo 10. Devil Mantis, ¿dónde está tu Black Raging Kong? Muron Kyuye preguntó y frunció el ceño. Normalmente la seguridad de estos animales reales estaba fuera de sus manos. Pero cuando Ai Lam Yu se echó a llorar como una niña, se volvió suave de corazón. Allá, dijo un guardia de seguridad de Blush y él con uniforme azul y señaló el bosque detrás de ellos. Las lágrimas todavía colgaban de su rostro, pero Ai Lam Yu miró boquiabierto al hombre que repentinamente apareció a su lado. ¿Cómo lo sabes? Porque estaba parado detrás de ti, a solo 100 metros de distancia. La seguridad del escudo azul sonrió. Entonces, ¿por qué no recuperaste mi Black Raging Kong? Ai Lam Yu lanzó la pregunta al hombre en voz alta. Sus venas se destacaban de su ira. La seguridad puso su dedo índice sobre sus labios. Silencio. Ai Lam Yu sintió un escalofrío irradiar a través de su cuerpo. Bajó la cabeza cuando una sombra oscura lo envolvió en silencio. Los otros estudiantes gritaron. Se dio la vuelta y casi chocó contra algo. Levantó la cabeza y su corazón casi saltó del cofre. Un trofeo feroz se abrió y cerró, y los ojos compuestos, sin emoción, lo miraron, un asesino a sangre fría que miraba a su presa. Podía ver el cabello retorciéndose en la boca y dientes penetrantes que brillaban blancos. Su enorme bulto se inclinó hacia adelante, con un par de brazos afilados como espadas anchas de decapitación, que parecían la escultura más solitaria del mundo. Mi bebé está irritable, especialmente cuando veo que alguien me grita, la seguridad le sonrió a Ai Lam Yu. Pero a los ojos de Ai Lam Yu, era la sonrisa de un demonio. Señor, asustó a mis alumnos. Muron Kyuye de repente gruñó. Como una madre león que protege a su cachorro, Muron Kyuye arrastró a Ai Lam Yu detrás de ella y lo bloqueó. Lo siento. No quise asustar a este joven caballero. Además, él me gritó primero. Por eso mi mascota salió de una manera tan aterradora. La seguridad llamó a su débil mantis. La mantis de 7 pies de altura miró a Muron Kyuye. Su cabeza giraba 180 grados y sus fuertes piernas ligeramente dobladas. Luego se transformó en una sombra y desapareció. Esto debería ser suficiente para demostrar que no quiero hacer daño. La seguridad extendió sus manos, mirando significativamente a Ai Lam Yu que estaba detrás de Muron Kyuye. Dijo con indiferencia. Solo quiero decirle que nuestro trabajo es proteger sus valores individuales. En cuanto a sus familiares, no están bajo nuestra protección. Probablemente has alcanzado la edad adulta. Si es así, como adulto, debes ser responsable de tu comportamiento. No todos te miman como lo hacen tus padres. Después de que él lo dijo, el guardia de seguridad se burló del niño, se dio la vuelta y se fue. La cara de Ai Lam Yu estaba lívida de ira. Sus dedos se convirtieron en puños, su cuerpo tembló. Pero no se atrevió a estallar. Ai Lam Yu apretó los dientes mientras su pecho se agitaba. Muron Kyuye suspiró en su corazón. Ella quería consolarlo, pero no estaba segura de qué decir. Sabía que estos medio adultos estaban en la edad en que su autoestima era más volátil. Fue maestra durante años antes del cataclismo.
Ella protegió a Ailan Yu por costumbre esta vez. Aunque la ley actual redujo la edad adulta legal a 16 años, en su opinión, estos estudiantes eran solo un grupo de niños. Vamos a encontrarlo. Muron Kyuye la llamó familiar y caminó hacia donde desapareció Black Rajinkon. Muchos estudiantes dudaron pero finalmente siguieron a su maestro, llevando a sus familiares con ellos mientras se reunían en bandadas. Ailan Yu suspiró aliviado y dejó su preocupación. No había nada de qué preocuparse con tanta gente yendo juntos. Gao Ben lo siguió. Las mascotas que los estudiantes se llevaron con ellos no lo consolaron demasiado. El hecho de que los familiares permanecieran en la ciudad todo el tiempo sin ver ni una gota de sangre era equivalente a la diferencia entre un cerdo doméstico y un cerdo salvaje. Aunque los cerdos domésticos parecían más grandes que los jabalíes, los cerdos domésticos huirían en desorden si un jabalí los confrontara. Lo que realmente lo consoló fueron las mantis del diablo, que hicieron largas sombras en las ramas. Un débil mantis se detuvo en una rama como un palo de madera muerta y se balanceó para desaparecer. En el segundo siguiente, apareció en otra rama en la misma posición. Incluso la variante Silverbird con alas de la señora Muron se convertiría en presa frente a estas mantis del diablo. Él eligió al azar los datos de una mantis del diablo. Nombre del monstruo. Débil mantis. Nivel de monstruo. Nivel 15, Elite. Grado de monstruo. Excelente. Atributo monstruo. Madera. Condición del monstruo. Saludable, calma. Debilidad del monstruo. Fuego. Este era el monstruo más fuerte que Gao Ben había conocido hasta ahora. Grado excelente más nivel Elite. Todos los agentes de seguridad de Blue Shield estaban equipados con una débil mantis. Las diferencias de nivel entre estas mantis fueron de 2 a 3, con ligeras distinciones de competencia. Con tantas débil mantises, no estarían en peligro a menos que se encontraran con algún monstruo comandante. Buscaron en la dirección de la desaparición de Black Rajinkon. La montaña detrás de Mirror Lake no era grande, pero estaba cubierta de madera densa. No les llevó mucho tiempo encontrar la evidencia que dejó el Black Rajinkon, un charco de sangre rodeado de un espeso líquido amarillo apestoso. Debería estar en algún lugar por aquí, instruyó Muron Kyuye con calma. Tengan cuidado mis alumnos. No vayas demasiado lejos y mantente cerca de tus compañeros de clase. Los agentes de seguridad de Blue Shield también ordenaron a sus débil mantises proteger la seguridad de los estudiantes. Una persona vestida como un capitán lanzó una mirada interesante en su dirección. Parece el estilo de esa cosa, pensó. Cuando hizo la suposición, se relajó, porque no había nada de qué preocuparse. Si fue esa cosa, no es una amenaza y la situación está bajo control. En cuanto a estas manos jóvenes, una sonrisa apareció en su rostro mientras la meditaba. Probablemente sufrirán pesadillas esta noche. La sangre parece extenderse a tal manera. Muron Kyuye bajó la cabeza para buscar manchas de sangre. Manchas de sangre esparcidas en los muertos dejan todo el camino hasta una roca cubierta de musgo en la distancia. Belle Sparrow, revisa esa roca. ¿Hay algún peligro potencial? Muron Kyuye ordenó. Flotando bajo en el bosque, el pájaro alado de plata hizo una llamada crujiente, y luego se lanzó bruscamente. Mientras el pájaro bajaba, sus alas plateadas cortaban ramas como un cuchillo afilado. Finalmente aterrizó en una rama detrás de la roca, sus ojos acuminados brillaban con una luz escalofriante. Mirando al fondo de la roca, hizo un grito agudo. Al mismo tiempo, el llanto de un bebé brotó de debajo de la roca.